Buenas noches, soy el diácono Santiago Rosado. Vamos a continuar esta noche con nuestra clase de la Biblia sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos a cubrir esta noche el capítulo 11. Pero antes de empezar con nuestra clase, vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos, el capítulo 11 básicamente nos trata a Jesús como un signo de contradicción, ¿verdad? Vamos entonces a leer de Mateo el capítulo 11, versículo del 1 al 6, y que dice así. Ese es de cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Cuando Jesús terminó de darle estas instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar a las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Palabra de Dios. Bueno, fíjense que después de la fórmula con que se concluyó los grandes discursos de Jesús, ¿verdad? Que está en este versículo primero, el capítulo 11 plantea la famosa cuestión cristológica, o sea, sobre Cristo, ¿verdad? Sobre: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Como manda a preguntar a Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, que esta es la pregunta que se va a plantear en este capítulo. O sea, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Cuál es su misión? ¿Quién es Él? Y esta pregunta expresa la perplejidad, o sea, la confusión de Juan el Bautista. ¿Y por qué está confuso? Porque él está sorprendido al ver que la conducta de Jesús no se ajusta a la idea que él se había hecho del Mesías, que vemos en el capítulo 3, versículos 10 al 12, ¿verdad? En ese versículo, Juan había anunciado a un Mesías justiciero, terrible, con el hacha puesta a la raíz del árbol para cortar el tronco que no da fruto y arrojarlo al fuego. Eso fue lo que Juan en ese capítulo 3 había dicho de que iba a ser el Mesías. O sea, que él tenía el concepto de que el Mesías iba, como quien dice, a verdaderamente a justiciar todos aquellos que se estaban portando mal, que no lo estaban siguiendo, empezando por los romanos, claro está, que eran los enemigos de Israel, y así por el estilo a todos los judíos que verdaderamente no estuvieran siguiendo los mandatos de Dios. Por lo tanto, ese es el concepto que Juan tiene, ¿verdad? Y por eso él nos dice en ese capítulo 3 que el hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿verdad? Claro, que dice, se va a... Pero Jesús lo desconcierta a él con sus actitudes que son completamente distintas a lo que Juan esperaba, ¿verdad?
de misericordia, de perdón, de amar al enemigo, ¿verdad? Todas esas cosas que verdaderamente no concordaban con el concepto que Juan tenía de lo que iba a ser el Mesías. Y por eso es que Juan entonces le manda a decir, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Verdad? Por lo tanto, Jesús responde a los enviados de Juan evocando los gestos de liberación realizados por él, que están en los versículos 4 al 6 que acabamos de leer, ¿verdad? Donde le dice bien claramente, cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, ¿verdad? Y que también es amigo de los publicanos, que eso lo vamos a ver en el versículo 19 de este capítulo, y que también él es manso y humilde de corazón, como vemos al final de este capítulo 11. O sea, todas esas son características que Jesús en estos versículos y en los venideros van a definir quién es él, qué tipo de Mesías es él. Es un Mesías que verdaderamente va en contra de todo lo que los judíos creían, incluso Juan, ¿verdad? Porque eso era el concepto que ellos habían sido enseñados, el concepto que ellos habían sacado del Antiguo Testamento de lo que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Obviamente, erróneo, como nosotros sabemos. Esta respuesta contiene de Jesús una serie de alusiones a los oráculos de consolación del segundo Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6, para que ustedes vean lo que nos dice. Como ustedes saben, Isaías, cuando hablamos segundo Isaías, hay 3 Isaías, ¿verdad? Porque no todo el libro de Isaías fue escrito por el mismo autor, ¿verdad? El primer libro es del capítulo 1 al 35 más o menos, y de ahí hasta el 45 y del 45 al 61 el tercer Isaías. O sea que se sabe porque cada uno de estos autores hace alusión a diferentes etapas del pueblo judío. El destierro, después del destierro, así por el estilo. Por tanto, se dice que hay 3 Isaías, ¿verdad? Y así es como se divide el libro de Isaías. Pero entonces que es el segundo Isaías, el 35 del 5 al 6, dice lo siguiente. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría. Porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Fíjense, eso es lo que Isaías está básicamente diciendo sobre de lo que el Mesías, lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga. También en el tercer Isaías, que es el capítulo 61, versículo 1, nos dice claro, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los despejados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Si se acuerdan, eso le tiene que traer en su mente el momento en que Jesús, estando en la sinagoga, le dan a leer el rollo, él abre Isaías y ese es el pasaje que él lee. Y después que acaba ese pasaje dice, y ese pasaje se ha cumplido hoy, ¿verdad? En mí. Y ahí entonces pues él se declara como Mesías y ahí es que ellos pues lo quieren matar porque él se está haciendo el Mesías. Por lo tanto, esos son, además del capítulo 42, que no lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Son pasajes que Isaías hablaba sobre el Mesías. Y eso es lo que Jesús utiliza para decirle a Juan, díganle lo que han visto, los ciegos ven, los cojos andan. O sea, básicamente él estaba diciéndole, eso que Isaías dijo era sobre mí. Por lo tanto, yo soy el Mesías. No tienen que esperar a nadie más después de mí. En las palabras y los milagros de Jesús, Juan y sus discípulos pueden reconocer el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento concerniente a la era mesiánica, ¿verdad? Como hemos dicho. Al mismo tiempo, esos signos dan a entender que Jesús
no se concibe a sí mismo como el justiciero temible que Juan había dicho que iba a venir, ¿verdad? Con Juan amenazaba a su audiencia, sino como una manifestación de la misericordia de Dios hacia los débiles y menesterosos, ¿verdad? O sea que él está enseñándole a Juan qué tipo de Mesías él va a ser, ¿no? Juan era como esos predicadores que fuego va a bajar del cielo y arrepiéntanse porque se los va a llevar el cuco, el demonio, así por el estilo, ¿verdad? O sea que ese era el tipo de pero pues él estaba predicando para que la gente se arrepintiera, ¿verdad? Y entonces pues Jesús ahora entonces está, como quien dice, le está diciendo, mira, ese no es el tipo de Mesías que yo voy a hacer, ¿verdad? Que yo soy. Por lo tanto, el reinado de Dios se manifiesta como un poder liberador que devuelve la vista a los ciegos. Y no estaba hablando solamente de ciegos con ceguera física, sino con ceguera espiritual, que es la peor, ¿verdad? La salud a los enfermos, no solamente la salud física, sino espiritual del alma. La libertad a los oprimidos y la vida a los muertos, ¿verdad? Así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan que el padre dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida? Pues así nosotros también, cuando vivimos en pecado, estamos muertos, en pecado mortal. Y cuando entonces nos arrepentimos, confesamos y cumplimos la penitencia impuesta, entonces resucitamos a la vida, estamos viviendo otra vez en la gracia de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús está manifestando ese poder liberador de Dios que es el que Él viene a traer, que nos viene a devolver que la gracia santificante que habíamos perdido cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, el pecado de soberbia, ¿verdad? Cada vez que cede en terreno el pecado, la enfermedad y la muerte, el reino de Dios se vuelve más cercano, ¿verdad? Y eso es algo que, pues, básicamente es lo que Jesús está diciendo. Yo le doy vista a los ciegos, los cojos pueden caminar, los sordos oyen, los muertos resucitan. O sea, todo eso son cosas que la muerte, la enfermedad, son consecuencias del pecado. Finalmente, Jesús manifiesta el último signo, el más decisivo, en los mismos términos de Isaías 61, cuando dice, la buena nueva es anunciada a los pobres, ¿verdad? Que vemos el versículo 5. Al evangelizar a los pobres, más aún que haciendo milagros, Jesús da esa señal más segura de haber sido enviado por Dios. Que eso es más importante que el curar a las personas físicamente, ¿verdad? Por eso vemos que cuando el tullido que le bajan rompen el techo para bajarlo, él le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y entonces, para que crean, pues, coge tu camastro y camina, ¿verdad? O sea, lo más importante es el perdón de los pecados, la salud del alma. Y, pues, la salud del cuerpo es secundaria a ello, ¿verdad? En los textos de Isaías no se menciona a los muertos ni a los leprosos, ¿verdad? Eso es algo que se nota. O sea, que Jesús fue más allá de lo que Isaías había profetizado. Jesús, en cambio, como dando a entender que el cumplimiento de las promesas ha superado lo que se podía esperar, enumera una serie de milagros que incluye la curación de los leprosos y llega hasta la resurrección de los muertos. Por último, su respuesta a los enviados de Juan se cierra con una bienaventuranza. Feliz el que no se escandalice de mí, ¿verdad? Porque obviamente para los judíos, pues al él decir que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, pues eso lo escandalizaba, ¿verdad? ¿Quién es él? Si él es el hijo de José, el carpintero, nosotros lo hemos visto crecer, ¿verdad? Pues así mismo, pues si no se escandalizan y lo aceptan como lo que es, pues entonces felices serán los que no se escandalicen, los que no lo rechacen a él. Ahora, vamos entonces a leer
de Mateo. Vamos a leer el versículo 7 al 11, que dice así. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Palabra de Dios. Fíjense que la grandeza excepcional de Juan el Bautista no estaba tanto en su vida austera, porque sabemos que él se alimentaba de langosta, y no langosta de las que comemos del mar, sino de los grillos grandes, ¿verdad? Esas son las langostas que él comía, y de miel. Él se vestía con un manto de cuero de camello, ¿verdad? Y por lo tanto, en eso no estaba la grandeza de él, que era vivir una vida austera, ¿verdad? O en la fuerza de su carácter. Sabemos que era un hombre de un carácter fuerte. Tanto así que se atrevió a decirle a Herodes en su cara que estaba haciendo mal casándose con la esposa de su hermano, ¿verdad? Sino en haber cumplido la misión profética de preparar un camino para el Señor, ¿verdad? Por eso Jesús le aplica los textos de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y versículo 23, que anunciaban la llegada como precursores de la era mesiánica de un mensajero celestial y del profeta Elías. Fíjense, vamos a ver ese pasaje. El capítulo 3, versículo 1 dice: estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. Y en el versículo 23 dice: les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible, ¿verdad? Como vemos, pues Juan el Bautista tenía ese espíritu de Elías en él, ¿verdad? Juan fue grande, sin lugar a dudas. Sin embargo, la pertenencia al reino de Dios es un bien que supera toda otra grandeza. Por eso Jesucristo dice aquí bien claro, que dice que no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él, ¿verdad? Como la grandeza de una persona no se mide por sus cualidades humanas, sino por su pertenencia al reino de Dios. Juan el Bautista puede ser considerado el más grande entre los nacidos de mujer, y al mismo tiempo inferior al más pequeño en el reino de los cielos. Así como Moisés guió a los israelitas hasta las fronteras de la tierra prometida, sin poder entrar él mismo, así también Juan condujo a sus seguidores hasta los comienzos del nuevo orden, inaugurado por Jesús, pero él mismo no entró. Que él murió antes de que Jesucristo muriera y resucitara y abriera las puertas del cielo para nosotros, ¿verdad? De ahí que el menor entre los discípulos de Jesús, por el hecho de participar ya en las primicias del reino futuro, es más grande que Juan.
Ante una afirmación tal, surge de inmediato la pregunta: si Juan, lo mismo que Jesús, inauguró su misión anunciando que el reino de Dios está cerca, ¿cómo pudo quedar excluido del reino? Aunque fuera por un periodo corto, un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Para resolver esta dificultad, se ha contrapuesto la situación de Juan en el momento histórico que le tocó vivir y su situación en el futuro reinado de Dios. Juan es el más grande entre los nacidos de mujer, pero el menor en el futuro reino de Dios. En el futuro reino de Dios será más grande que él, y él mismo tendrá en el reino una grandeza mayor que la que tuvo cuando preparaba un camino para el Señor. O sea que cualquiera en el reino de Dios en ese momento era más grande que él, pero una vez Jesús abrió las puertas al cielo y Juan entró al cielo, pues entonces, ¿verdad? Tuvo una grandeza mayor que la que tenía aún en vida. Vamos entonces a leer el versículo 12 al 15, que dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra de Dios. Fíjense que la grandeza de Juan la señala Jesús también por su pertenencia al reino. Porque, como dice en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia. Ahora, nos dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La interpretación de este versículo 12 es un tema difícil y bastante controvertido, ¿verdad? ¿Qué significa eso, ¿verdad? De la violencia y los violentos. El texto paralelo de Lucas, capítulo 16 se encuentra en otro contexto. En ese versículo, en ese pasaje de San Lucas, habla sobre la violencia en el cielo y que los violentos son los que van a llegar al cielo, ¿verdad? Y el evangelista, Lucas, hablando de Lucas, le ha dado un sentido bastante diferente a este pasaje, ¿verdad? Sin embargo, parece indudable que Mateo y Lucas tomaron el texto de una fuente griega común, ¿verdad? Y que uno y otro reelaboraron considerablemente la versión original. O sea que cada uno de ellos adaptó eso a la versión original. Les voy a leer el de Lucas 16 para que puedan ver un poco la diferencia, que dice de esta manera. Dice: la época de la ley y de los profetas se cejó con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y cada uno se esfuerza por conquistarlo, ¿verdad? Mateo habla de que el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatarán, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno lo ha ajustado al mensaje que quiere llevar. En el Lucas 16 el sentido es bastante claro. El Antiguo Testamento llegó a su término con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús predica la buena noticia del reino de Dios. Se abre a todos los que se esfuerzan. O sea, el reino de Dios, los cielos se abren a todos los que se esfuerzan, que se hacen violencia para entrar en él. Algunos traducen esto como todos usan la violencia contra él. Pero esta interpretación es menos convincente que la que se hace en violencia. Parecería más bien que Lucas invita a una acción firme y decidida,
como la que había recomendado al relatar la parábola del administrador deshonesto, que figura en el contexto inmediatamente anterior. ¿Se acuerdan de la palabra de Lucas, donde dice que este administrador iba a ser, el amo le había llamado a cuenta, se había dado cuenta que le estaba engañando y le dijo, te voy a botar, ¿verdad? No va a tener trabajo más. Y entonces le dijo, ¿y qué me voy a hacer? Ya yo estoy viejo para cavar hoyo y me da vergüenza pedir. Pues voy a llamar a los que le deben algo a mi señor y entonces les voy a quitar la deuda para que cuando yo me voten, entonces me acojan en su casa. Y llamó a uno y dijo, ¿cuánto tú le debes a mi jefe? A mi 100 vajiles de aceite. Mira, pon aquí que debe 50. Y tú 100 fanegas de trigo, pon aquí que debe 60. Y entonces el amo se dio cuenta de lo que estaba haciendo y como quien dice, es un siervo malo, ¿verdad? Pero sin embargo es listo. Y por eso lo admiró. Por lo tanto, así nosotros también debemos ser listos para llegar al cielo. Debemos de utilizar nuestra astucia de una manera buena, ¿verdad? No es que la hacemos mal como la del administrador deshonesto, pero que la hacemos bien, ¿verdad? Por eso en otro pasaje dice que debemos de ser astutos como serpientes, ¿verdad? La versión de Mateo, en cambio, presenta una serie de dificultades. La alternativa que se plantea es la siguiente: el reino de Dios sufre violencia o llega con una fuerza incontenible. O sea, que el reino de Dios de Cristo viene arrasando con todo, ¿verdad? Si se acuerdan de del libro de Daniel, ¿se acuerdan cuando el rey llamó a Daniel para que le dijera cómo el sueño que había tenido de la estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de cobre, las piernas de hierro, y que después venía una roca inmensa y la destruía, ¿verdad? Y entonces le dijo que la cabeza de oro era él, del reino, y después iba a venir otro reino que era de plata, que sabemos que eran los medos y los persas, después de cobre, ¿verdad? Y después los pies de hierro, que era Joma, ¿verdad? Con los dedos debajo. Y entonces esa roca que nadie sabía dónde venía y destruía era Jesús, ¿verdad? Claro está, en el Antiguo Testamento no dice eso, ¿verdad? Pero obviamente ahora se entiende que esa roca que venía con una fuerza que nadie la podía resistir, es el reino de Dios que vino a traerlo Jesús. Por lo tanto, es lo que se dice, que llega con una fuerza incontenible, que nadie puede parar al reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, sería posible dar al texto el siguiente sentido: el reino de Dios se abre camino con violencia inusitada. Y solamente los violentos, es decir, los esforzados, los que verdaderamente se dan a Dios, los que verdaderamente trabajan por el reino de Dios, ¿verdad? Son los que tratan de entrar en él. Como quien dice, no se ha escrito nada de los cobardes. ¿Verdad? Por lo tanto, si realmente uno quiere entrar al reino de Dios, tiene que esforzarse, ¿verdad? Claro está, el reino, el cielo es un regalo de Cristo. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Pero verdaderamente, el esfuerzo que yo hago para ayudar a los demás, para avanzar el reino de Dios, pues eso es verdaderamente mi regalo que yo hago a Dios por el regalo, usando el regalo que Él me ha dado, ¿verdad? Que es la gracia santificante, la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser así esforzados para poder entrar en Él. Desde que Juan Bautista anunció a Cristo presente, los poderes del infierno han redoblado su asalto, que se prolonga a lo largo del tiempo de la iglesia. Por eso vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, para que tengamos una idea, ¿verdad? De lo que verdaderamente, cómo se pone esto en contexto. Dice así, dice:
pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y a sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Contra ellos que es nuestra lucha, contra ellos es que estamos peleando, ¿verdad? Cuando nos confirmaron, que nos dijeron son soldados de Cristo, ¿verdad? No es una batalla contra seres humanos, una batalla contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas de Satanás que siguen tratando de esclavizar al mundo, a las almas, ¿verdad? Por eso hay que ver la Biblia en todo su contexto. No podemos sacar un versículo de un lado y otro versículo de otro, sino que tenemos que ver ir al Antiguo Testamento, ir al Nuevo Testamento, ir a las cartas para poder entender esos pasajes que son bastante difíciles y que si uno saca el contexto dice, bueno, entonces pues tengo que agajar la espada y como hacen estas personas que interpretan mal su religión, ¿verdad? Y se vuelven terroristas, ¿verdad? En nombre de su religión, ¿verdad? Pues están mal interpretando. Por tanto, nosotros tenemos que entender todo esto en el contexto que se está dando, que es una batalla contra las fuerzas malignas, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que ser fuertes, tenemos que ser violentos, tenemos que esforzarnos en esa batalla contra las fuerzas del mal, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? La batalla empieza en nosotros mismos. Es por eso que es necesario esforzarse, conquistar el reino, ¿verdad? La situación descrita por el Señor parece ser esta. Los jefes y una porción del pueblo judío esperaban el reino de Dios como una herencia merecida, ¿verdad? Porque ellos eran el pueblo elegido. Y reposaban confiados en sus derechos y méritos de raza. Por eso que somos judíos ya estamos salvos. Y todos esos gentiles al infierno, ¿verdad? Y eso también pasa hoy en día, porque si nos creemos que porque somos cristianos, pues todos los demás van para el infierno, ¿verdad? Ya estamos salvos porque... Pero tenemos que no solamente aceptar a Dios, sino que también tenemos que esforzarnos por avanzar y llevar el reino de Dios a otras personas. Como no podemos, las obras no son las que nos llevan al cielo, pero las obras son un resultado del amor que nosotros tenemos a Dios. Por lo tanto, léanse el capítulo 25 de Mateo, que está el juicio final, donde están los cabritos a la izquierda y los corderos a la derecha. Bueno, otros en cambio, los esforzados, literalmente los salteadores, se apoderarán de él como al asalto, por la fuerza, por la lucha contra los enemigos del alma, ¿verdad? O sea que tenemos que tener ese espíritu guerrero, pero de un guerrero espiritual. Nos dice San José María Escrivá en su libro Es Cristo que pasa, dice, esa fuerza, refiriéndose a este pasaje, esta fuerza no se manifiesta en violencia contra los demás, es fortaleza para combatir las propias debilidades y miserias, valentía para no enmascarar las infidelidades personales, audacia para confesar la fe, también cuando el ambiente es contrario, ¿verdad? Que es lo más difícil, que estamos viviendo en una sociedad donde todo lo que sabemos que es bueno se está pregonando como algo malo, y todo lo que sabemos que es malo se está pregonando como algo que es bueno y aceptable y aprobado por la ley. Por lo tanto, tenemos que tener esa audacia para confesar la fe, aún en contra del ambiente en que vivimos, en contra de la sociedad que vivimos, porque el cristianismo no es una religión que se va con la corriente. El cristianismo es una religión contracultural, en contra de la cultura, desde el principio en contra de la cultura romana y hoy en día en contra de la cultura secular que estamos viviendo. Y por lo tanto no podemos dar nuestra espalda, no podemos ignorarlo, sino que tenemos que enfrentarla con amor, con nuestras oraciones y sobre todo educándonos para poder educar a todas esas personas que están ignorantes del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.
Vamos entonces a terminar nuestra clase con la oración a nuestra Madre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.